Bienvenidos, queridos hermanos de Generación Desafiante, al estudio del Evangelio de Juan, que nos mostrará el Mesías, la palabra hecha carne. ¿Qué capítulo? El capítulo número 6. Emprendimos del verso del 1 al 15 la multiplicación de los panes y los peces, un milagro inadvertido. Lo que para nosotros fue tan interesante ver cómo el Mesías le hizo una pregunta a Felipe, al matemático del grupo: ¿cómo alimentaremos a las multitudes? Y él tiene una respuesta exacta, pero humana. Ni siquiera 200 denarios nos alcanzaría para darles un poco de pan para ellos. Sin embargo, el Señor lo hizo para probarlo, porque él sabía lo que tenía que hacer. Entonces entendimos que las pruebas, aún financieras, y las preguntas que nos hacemos, no quiere decir que no estamos al lado del Señor, sino que Él permite que nos hagamos estas preguntas, porque Él sabe lo que va a hacer. Luego, en Juan capítulo 6, los versos del 16 al 21, vivimos la tempestad del mar de Galilea, una prueba bajo control. Y entendimos que a pesar de que el Señor nos dé una orden y nos pida hacer algo, y estando en su voluntad, la tempestad puede llegar. Y parece que nuestra barca, pues, se destruye. Sin embargo, Él aparece a tiempo, lo que significa que no importa si estamos dentro de la voluntad de Dios, lo importante siempre es saber y confiar que a pesar de que pueda parecer difícil, mientras confiemos en el Señor, pues las pruebas serán parte importante de nuestro crecimiento. Sin embargo, el día de hoy les invito a estudiar juntos Juan capítulo 6, versos del 22 al 40, que nos mostrarán el Mesías, el pan de vida. Verso 22 dice: ¿al día siguiente de qué? De lo que hablamos, de la multiplicación de los panes. Justamente en la noche pudimos ver el mar de Galilea y la tempestad. Al día siguiente de esto, la gente que estaba al otro del lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado con ella, con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Verso 23: pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias. Dos hipótesis para este comentario del verso 23. Una es que las barcas habían venido bien porque había un gran viento. Recuerden que el viento les era contrario, entonces era muy fácil que llegaran las barcas para ese lado. Y número dos, se había corrido la voz acerca de la multiplicación de los panes y los peces, razón por la cual la gente se acercó. Dice el verso 24: cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. ¿Sí? Muchos de la multitud que comieron y se saciaron buscaban a Jesús. Pero, ¿por qué Jesús escapaba de ellos? Eso es posible. De hecho, lo aprendimos la vez pasada en Juan capítulo 6 y verso 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y esta es la fotografía del monte Arbel, que está justo enfrente del mar de Galilea, que es posiblemente el lugar donde el Señor se retiró. La pregunta que nos hicimos la semana pasada fue: ¿por qué? ¿Por qué el Señor, cuando quieren hacerle rey, se retira y huye de estas multitudes? ¿Sí? Porque no es la ruta por la cual Él quiere ser nuestro rey y quiere ser coronado como tal. No es a través del estómago lleno, del evangelio de la prosperidad, de la abundancia de panes y peces, que Él quiere ser nuestro rey. Él quiere ser nuestro rey a través de corazones obedientes, a pesar de que pueda haber escasez, a pesar de que tu barca, mi situación a veces esté en puntos límites, que nuestra confianza esté puesta en Él y no en las situaciones, no en los panes y en los peces. Además, recuerden que el Señor se aparta de esta multitud porque Él no tiene necesidad de escuchar el testimonio de nadie, porque Él conoce el corazón de todas las personas. Y esta hipótesis que les quiero mostrar el día de hoy se va a confirmar cuando el Señor les confronte. En el verso siguiente, verso 25 de Juan 6, dicen estas multitudes: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, que ya entendimos que es un título que se le da a ciertos maestros, por ejemplo, de la zona de Galilea. ¿Sí? Más que maestro, es un título honorífico que se le da a ciertos maestros. ¿Cuándo llegaste acá?, le preguntan. ¿Sí? Y como vamos a ver más adelante, Jesús no va a responderles la pregunta a esta multitud.
¿Sí? La respuesta hubiera sido, mire, yo caminé del mar de Galilea durante la noche para ayudar a mis discípulos y así fue como llegué aquí. Sin embargo, quiero que vayamos entendiendo por qué la actitud de Jesús con esta multitud es bastante particular. Veamos, por ejemplo, se aleja de ellos, ¿sí? Sale como prácticamente en la noche para que nadie lo vea, va a apartarse y luego veamos con qué ligereza vienen y se acercan y le pregunta que cuándo llegó acá. Y vamos a ver cómo inclusive no le responde luego las preguntas a estas multitudes, ¿sí? Ahora, pero ¿por qué Jesús, por qué el Mesías trata así a este remanente de la multitud? ¿Sí? Porque como está escrito, Él conoce el corazón del hombre. Y como nos enseñan los otros evangelios, esta multitud no es de hombres con fe que quieren seguirle, sino de los que le gusta que les hablen de prosperidad, de gente que le gusta escuchar aquel discurso de abundancia y de bienes. Una multitud que les gusta que les llenen la panza, pero además es Juan quien más adelante nos dice que son incluso algunos de los líderes judíos quienes comieron y se saciaron en aquella multitud y luego quieren increparle. Pon mucha atención, porque lo que te quiero contar hoy en esta interpretación es que probablemente dentro de esa multitud había muchos de los líderes de judíos que yendo a querer escucharlo, terminaron comiendo allí de la multiplicación de los panes y los peces. Y eso es lo que ha provocado de los uno de los momentos donde más se increpó a Jesús, como lo dice Mateo, capítulo 15 y verso 1 dice: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos, diciendo: ¿Por qué quebrantan la tradición de los ancianos tus discípulos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Jesús le dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Te preguntaste alguna vez por qué increpan? ¿Por qué justamente van a buscar a Jesús sobre este tema? Pues probablemente estos estaban en la multiplicación de los panes y los peces y vieron como todos ellos y aún esta multitud, pues no hacían lo que dicen ellos, esta tradición de los ancianos. Y Jesús no se va a quedar callado, les va a contestar en el verso 4. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que los maldiga muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Escrito está que cuando uno honra a su padre y a su madre, la palabra hebrea para ello es kavat, y Kabat tiene que ver con hacer más numeroso, hacer más honorable y más rico a nuestros padres, es decir, de poder cubrir aún sus necesidades. Pero ¿qué decían las costumbres? Lo que entendemos ahora nosotros como las tradiciones, la ley oral, el Talmud, la Mishnah, y es si tú consagras algo a Dios y dices: esto es corbán, esto es mi ofrenda a Dios, entonces no puedo ayudar a mis padres. Pero un mandamiento no puede quebrar otro mandamiento. Así invalidaron el mandamiento de honrar padre y madre porque era conveniente para ellos pues recibir ofrendas. Pero esto va mucho más allá. El punto tiene o radica en que ellos se quejan de que los discípulos no se lavan las manos, pero no se las lavan de forma ritual. Lo que es conocido como el Netilat Yadai, que el día de hoy le quiero compartir a ustedes. Esto que les voy a compartir es nada más que leyes orales. El lavado de manos, Netilat Yadayim. Mira lo que comprende este lavado de manos, aún desde el despertarse según la tradición rabínica. Ya estás levantado y estás vestido. Incluso ya le agradeciste a Dios por devolverte el alma. ¿Qué más podemos pedir? Espera, ¿ya te lavaste las manos antes de salir de la cama? ¿Cuáles son las razones? En el templo de Jerusalén, los sacerdotes se lavaban las manos antes de comenzar el servicio diario. Cada persona es un ser sacerdote en el templo, que es su casa y su corazón. Cuando el cuerpo descansa, el alma asciende a las esferas superiores para recargar energías. Solamente quedan en nuestro cuerpo las energías más básicas, las necesarias para poder continuar con las funciones corporales. Atención, generación desafiante. El vacío espiritual permite al cuerpo entrar en un estado de impureza espiritual llamado tumá, cuando nos levantamos para quitarnos los vestigios de la tumá. ¿Qué les parece esto? Plenamente puro esoterismo, ¿sí? Puras fábulas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú comes pan, pero no te lavaste las manos de forma ritual, el espíritu de la muerte entrará en ese pan, lo contaminará, te comes el pan y tú te mueres. ¿Qué les parece esto? Es interesante porque uno creería entonces, pues que
quedaba claro para los lectores, pero no lo fue para nosotros. Tanto así que muchos de nosotros, cuando leíamos esto, con predicaciones donde nos decían, con esto hizo Jesús limpio todos los alimentos, pero no están hablando de tipos de comida, están hablando del netilat yadayim, lo que en hebreo significa la elevación de las manos, y cómo esta se coloca un poco de agua en una mano, luego en la otra mano, ¿sí? Y de una forma ritual se dice, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu ber mitzvotav betzivanu al netilat yadayim. ¿Sí? Señor, tú nos has ordenado, dice, el lavamiento de manos de una forma ritual, cuando no es así. Eso es una costumbre para alejar un famoso espíritu de muerte. Y para que se den cuenta que esto no tiene que ver con alimentos, sino con un ritual, miren cómo termina diciendo justamente Mateo capítulo 15 y verso 18. Cuando el Mesías aclara, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar, de forma ritual, entiéndase, no contamina al hombre. Hermano Lincoln, eso tiene mucho sentido porque yo recuerdo que estudiamos lo que era la salud como mandamiento en la Torá. ¿Sí? Como de hecho el Señor creó leyes higiénicas, como lavar las manos en agua corriente, como mantener nuestros cuerpos limpios, como limpiar pues las camas, como hacer excretas. Sí, pero esto no tiene nada que ver con higiene, no tiene que ver nada con alimentación. Esto solo tiene que ver con una práctica para alejar un espíritu de muerte que sube a nuestros cuerpos mientras dormimos. Estos solamente son leyes humanas y no leyes del Señor. Y esto es importante de recordar, ¿sí? Es importante recordar, esta multitud que a estas instancias persigue al maestro, pongan atención, amados hermanos, compañeros de estudio bíblico, son dos. Uno, la que lo van a increpar durante toda esta segunda parte del capítulo, ¿sí? Que es justamente lo que estamos hablando, y los que están interesados en el evangelio de la prosperidad, que quieren ser llenados, ¿sí? Como leemos a continuación. Verso 26. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, lo que hemos entendido como amén, amén, emet, emet, verdadero, verdadero, es una característica de la forma de hablar de nuestro Mesías. Os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Imagínate, hoy en día, si alguien dijera eso, Señor, no les puedes hablar así. Se quedaron ayer, cruzaron todo el mar, algunos vinieron a pie porque no tenían barca para buscarte, Señor. Y el Señor no tiene por qué complacerse. Para algunas personas podría sonar grosero lo que dijo Jesús, ¿sí? Tómalo como quieras, pero es verdad. Él les dice, no es por las señales, es por la comida. Hermano Lincoln, ya hemos aprendido que una señal necesariamente puede o no ser un milagro, pero lo importante no es el milagro, sino a lo que apunta. ¿Y a qué apuntaba? Que esta gente prefirió quedarse a escuchar palabra de Dios, palabra de vida, que comer. Y cuando priorizaron la palabra de vida, ¿qué hizo Dios? Les dio de comer. Cuando mostraron o exhibieron fidelidad a la palabra de Dios, Dios suplió, pero ahora viene al revés. No vienen por la palabra, vienen por los panes y vienen por los peces. ¡Wow! Y miren lo que le respondió Jesús. Jesús no le respondió lo que ellos preguntaron. ¿Ellos qué preguntaron? Señor, ¿cómo llegaste hasta acá? ¿Qué dijo él? No les respondió. ¿Sí? Le fue al punto y le dice, ustedes me están buscando no por las señales, sino porque comisteis y os saciaste. Y entonces, ¿qué les dice? Verso 27, más duro aún, trabajad. Sí, se esforzaron, ¿no? Cruzaron el mar, caminaron hasta acá, trabajaron, sí, pero trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre, ya hemos estudiado ese título, el Ben Hadán, el Barenash, ya hemos estudiado acerca de la Memra, os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, vean ustedes cómo queda bastante claro quiénes son estas personas. Y por eso yo quisiera que vayamos mudando entre esta multitud y los dos personajes más importantes, los religiosos que van a increparlo, ¿sí? Y las personas que están queriendo simplemente pues tomarlo, hacerse rey, pero con sus propias conveniencias. Hermano Lincoln, usted me está diciendo que si Jesús estuvo rodeado de esas personas, yo también podré estarlo en algún momento. Totalmente. Si Jesús mismo estuvo rodeado de gente interesada,
que quería sacarle simplemente el jugo, y también estaba gente a su lado para increparle, pues cuánto más nosotros no podríamos estar sirviendo al Señor y de la misma manera. ¿Qué les parece? Ahora, algo que me gustaría que dejemos bien anotado es la parte final del verso 27. Dice, porque a este señaló Dios el Padre, ¿no? Como si fuese diferente. Yo les quise traer el día de hoy el interlineal, como dice Juan 6:27. Vean ustedes la parte final, ¿sí? El versículo final que dice, Jopater, ¿sí? Esifragisen joteos, ¿sí? Y de hecho aquí está traducido como el Padre marcó, selló el Dios. O sea que cuando se entiende la sintaxis en el griego, lo que debería leerse es porque a este señaló Abba, el Padre, ¿sí? La fuente, como Dios, como Elohim, ¿no? Como aquel que tiene la autoridad, lo que ya hemos venido estudiando en todo el capítulo 1 acerca de la identidad del Mesías, cómo habita en él corporalmente, pues toda la deidad de Dios, como él es el Malhut Hashamayim, él es el reino de los cielos. Juan capítulo 6 y verso 28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, el sentido de esta pregunta es, dinos qué podemos hacer para obtener lo que quiero de ti, estas obras que son de Dios. Queremos pan sin trabajar. Queremos que tú seas nuestro rey, ¿sí? Y tener un beneficio de ello. Queremos que nos libre de los romanos. Dinos qué tenemos que hacer nosotros para obtenerlos. Atención, ellos hacen una pregunta en plural, pero el Señor les va a responder en singular, y que no es por obras. Verso 29. Respondiendo Jesús les dijo, esta es una obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Wow, esta es la obra de Dios. O sea que Dios tiene una obra, amados hermanos, creer que Él ha enviado a Mashiach. Esa es una obra de Dios, no es una obra nuestra. No importa cuán bien prediquemos, no importa cuán bien a veces podamos dar un testimonio, quien puede dar esta obra maravillosa es solamente el Señor. Que alguien crea en el Mesías es una obra de Dios. A veces hay mucha gente que me dice, hermano Lincoln, ¿cómo puede ser que, no sé, ese judío o que ese erudito o que ese historiador no pueda creer en el Mesías? Eso es una obra de Dios. Es una obra de Dios. O sea que en vez de estarme enojando o estar viendo el enojo porque esta persona no quiere creer, hay que orar para que Dios pueda hacer la obra en esa persona, porque si no es humana entonces. Depende de mi predicación, depende de mí. Siempre ha dependido de Dios. Es su voluntad. Todos hemos nacido corrompidos. Dice la palabra que todos somos hijos del pecado. Todos nacimos así. Y en algún momento Dios ejerce su voluntad, su gracia, y nos elige, no dependiendo de nosotros. Lo hace por su sola potestad. Todos estamos condenados. Como alguien me decía, ¿no es injusto? No, ¿por qué es injusto? Todos estamos mereciendo morir. La paga del pecado es muerte. Que Dios elija a uno y les muestre gracia, no les perjudica a otro, porque el otro tendrá pues lo que ha cosechado, lo que ha sembrado y por lo que ha trabajado, que ha sido vivir en pecado. Entonces, qué importante que tengamos esto. Tiene que quedarnos claro, ¿sí? No me puedo desgastar toda la vida o vivir constantemente preocupado porque una persona pues no cree en el Mashiach, ¿sí? No ha cambiado su vida, porque esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Verso 30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y yo me quedo estupefacto cuando leo esto. Entonces, ahí te das cuenta cómo vamos cambiando de escenario. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, tengo a los que quieren el pan y están muertos de hambre y quieren eso, y el otro es el grupo del que les hablaba, ¿no? Los principales, los judíos, los que están increpándole. Le dice, ¿qué señal haces tú para que veamos? Y yo me pregunto, ¿no vieron que recién les alimentó? ¿O qué tal la obra que hizo solamente una noche antes, cuando aquietó el mar? ¿Se acuerdan aquel pasaje maravilloso cuando detiene a las olas y el mar enmudece? ¿Y qué dicen los discípulos? ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar lo obedece. ¿Quién va a ser? Dios mismo. Salmo 89:8 lo confirma en el verso 9. Salmo 89:9. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Y está hablando de Dios. Dios es quien tiene dominio sobre la braveza del mar.
Él es quien hace que levante sus ondas y también quien las sosiega. ¿Quién levantó las ondas cuando lo sacó de Egipto? El Señor, y ya vamos a aprender quién es ese Señor, como es el mismo Mesías que le saca de Egipto. Lo vamos a ver más adelante. Pero si el Mesías también hizo que se levantaran dos paredes para que del Mar Rojo ellos pudieran pasar entre sus olas, acá también las sosiega. Acá también las calma. Imagínense. Ahora ellos van y van a arremeter en contra del mismo que les alimentó. Juan capítulo 6, vean esto en el verso 31. Nuestros padres dieron comida, comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Imagínate. Les dijeron, bueno, sí, tú diste de comer panes y peces, ¿no? Sí, pero nuestros padres comieron de maná del cielo, ¿sí? Moisés les dio maná del cielo. ¿Tú puedes hacer algo mejor? Vean cómo tientan constantemente al Señor. Verso 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, la fuente de todo. El Abba les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Mira cómo continuamente el Mesías habla a este público, que son estos que le increpan, pero también le está hablando a aquellos que están detrás, que querían comer, y le está diciendo, ese pan, el maná, ese pan les dio de comer, sí, pero es un pan de una u otra manera que no les dio vida eterna. Los cuerpos de sus padres quedaron en el desierto, pero acá hay un pan que les da vida eterna. Pero así como estos judíos increpan a Dios, increpan al Mesías, le dicen, bueno, pero nos dieron maná, ¿tú qué nos puedes dar? Así también fueron sus padres en el desierto. Así también somos nosotros muchas veces. Salmo 78, vean esto. Verso 17. Pero aún volvieron a pecar contra él, está hablando a Israel. Tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá también dar pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Así como tientan a Mashiach, acá también lo tentaron en el desierto. Ya les dio maná y querían pedir todo a su gusto. Cuán parecidos somos nosotros también, ¿no? Ya como dijo nuestro padre Jacob, si tú tienes comida, vestido, abrigo, seguridad, date por servido. Pero a veces estamos así, ¿no? Pidiendo todo a nuestro gusto y tentamos a Dios. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque justamente es lo que están haciendo también, aún muchos años después, con aquel que les dio maná del cielo y ahora es el pan que descendió también de allí. Juan 6, verso 34. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. ¿Se dan cuenta? Entonces uno, si no entiende el contexto, no entiende cómo recién los líderes que le están increpando acerca del lavamiento de manos, de repente le dicen, Señor, danos siempre este pan. Esta es la multitud que quiere eso, ¿sí? Vemos nuevamente aquí que una de las personalidades que está detrás de la multitud son los que están interesados en saciarse físicamente, en vivir lo terrenal. Este capítulo nos muestra a los dos grupos que Jesús confronta, a los interesados en comer, en saciarse, en no trabajar, en buscar lo terrenal, en los que les gusta el evangelio de la prosperidad, y los que quieren simplemente confrontar al Mesías en vez de vivir en obediencia a Dios. Qué dura es esta realidad, ¿sí? Porque lo que ellos querían era pan, él no se los daría. Y lo que él les ofrecía, ellos no querían recibir. Por eso el Mesías redobla la apuesta y les dice en el verso 35, yo soy el pan de vida. O sea, ellos están diciendo, danos ese pan. Y yo diciendo, ya no me entienden, voy de frente. Yo soy ese pan. Yo soy el pan. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y esto no lo entendieron ellos, pero ¿quién lo entendió? La samaritana. ¿Se acuerdan? La samaritana le dice, yo puedo darte agua para vida eterna. ¿Y ella qué hizo? Dejó botado el cántaro. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es que Dios no quiera suplir nuestras necesidades, no es que Dios no quiera alimentarnos, es que nuestro enfoque tiene que ser el correcto.
Yo no puedo estar deseando la bendición, sino al Dios que bendice. Yo no puedo estar deseando el pan de aquella mano que me da de comer, sino esa mano que es la que proviene de Dios. ¿Dónde está nuestra mirada? ¿En lo que podemos obtener de Dios o en Dios mismo? ¿No acaso deberíamos decir como Moisés, prefiero este desierto contigo que entrar a la tierra prometida con un ángel o con lo que sea, si no es contigo? Déjame aquí, déjame en este momento tal vez de dificultad. Prefiero vivir aquí así como estoy contigo, que estar lleno tal vez de otras cosas, de prosperidades, si me voy a estar sin ti. Entonces, es lo que tenemos que ir aprendiendo como hombres y mujeres de Dios. Aquellos que estamos volviendo a la fe, nos vamos dando cuenta que esta vida, más que una estancia de vacaciones y placentera, es una etapa en la cual nos estamos formando, en la cual el Señor está interesado en tu crecimiento. Sí, tal vez no es de la forma que esperamos, tal vez llega a forma de una enfermedad, de una dificultad en el trabajo, de una dificultad económica. Sí, y a veces nos preguntamos si estamos lejos de Dios. Y no habría por qué preguntarnos eso, amado hermano. ¿No me crees? Míralo a Felipe. Es discípulo del Mesías y tiene problemas financieros. Ay, hermano Lincoln, me voy a cambiar de nombre. Me voy a poner Felipe, porque yo ando igual. Es así. ¿O qué tal? ¿Qué tal los discípulos? Eran expertos en su área, pero la tempestad los arrastraba y estaban haciendo la voluntad del Mesías. Entonces, estar en el Señor, probar de su pan de vida, no significa que vamos a estar saciados en todos los aspectos de esta vida física. Es que en el momento que nos empezamos a sentir cómodos con este mundo, estamos fuera del enfoque. Este mundo está desarrollado de tal manera en la cual nosotros no estemos cómodos y que anhelemos cielos nuevos y tierra nueva, en que anhelemos realmente lo que está más allá del sol. Y a causa de no tener nuestra mirada en lo que debemos, pecamos. Porque los milagros no crean conciencia de pecado. ¿Cómo va a decir, hermano, eso? Los milagros no provocan fidelidad a Dios. Mira estas multitudes. Por eso el Mesías se aleja de ellos. Y a veces, aunque nos cueste entenderlo, más ha creado fidelidad, confianza y más ha creado conciencia de pecado los momentos de dificultad que tú y yo hemos pasado. Bendita sea la tempestad que nos hizo acercarnos al Señor. Porque a veces estamos viendo el mismo maná, estamos viendo a la misma expresión de Dios en nuestras vidas. Y nos pasa como la multitud que de forma inadvertida comió del maná sin saber que era un milagro maravilloso. Y dice el verso 36, algo tremendo. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. O sea, lo ven a Jesús, ven sus milagros y no creen en él. Es un milagro de Dios. Tú podrás presentar a Jesús, podrás hacer de todo en tu esposa, en tus hijos, en tu familia, en tus papás. Es un don de Dios, lo acabamos de ver. Es la obra de Dios. ¿Y por qué Dios permite entonces tanto endurecimiento en el corazón muchas veces? Puede ser porque tiene un propósito con esa persona o puede ser porque tiene un propósito contigo. ¿Qué quiere decir, hermano Lincoln? Claro, tal vez Dios permite que esa persona siga endurecida para generar a ti, no lo sé, afecto fraternal no fingido, poder amar a una persona a punto que tal vez no pensaste que podías amar. Y tal vez en algún momento el Señor viene, despierta a esa persona y dices, wow, era para esto. Claro, Él podía calmar mi tempestad en cualquier momento, pero Él quería enseñarme algo. El verso 36 me impacta. Aunque me habéis visto, no creéis. Yo fui, dice el Señor, quien les ha proveído de todo. Él es el maná del cielo, Él es el pan del cielo. ¿Por qué? Porque Él mismo les dio de comer. Él mismo les sacó de Egipto. A ver, no, hermano Lincoln, usted está equivocado. El Mesías nació en el año 2000 y bueno, no, no, no. El Mesías no fue hecho. El Mesías fue disminuido, como lo dice él, a un grano de trigo. Él es el reino de los cielos. Él es la expresión disminuida de la deidad, ¿sí? Que de los cielos descendió, como lo vamos a ver. Él es el pan que provino del cielo. A él no lo crearon. Él tuvo una expresión disminuida. Él fue una zerá y cómo creció dentro del vientre de alquiler de una mujer. Es importante que entendamos esto, porque quien les sacó de Egipto fue el Mesías. Judas,
Capítulo 1, verso 5 dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y por mucho tiempo hemos pensado que el Señor, pues, bueno, el Señor, el de los cielos, y nada más. Pero miren ustedes cómo lo dice en el griego. Vean ustedes si pueden leer la parte intermedia. Dice, Hapax Pantajoti Jesus Yaonek. ¿Sí? Una vez que los ha sacado Jesús al pueblo. O sea que lo que deberíamos leer acá en Judas capítulo 1, verso 5, más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor Jesús, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. No, hermano Lincoln, no. No, porque nosotros vimos juicios, vimos forma de plagas, nosotros vimos columna de fuego, vimos una nube. Esa es la expresión del Señor. ¿Quién más era? ¿No me creen? Pregúntenle a Pablo quién era el Mesías en la salida de Egipto. 1 Corintios 10, versos 4 y 5. Dice, Cristo los acompañaba en el desierto y era la roca espiritual que les dio agua para calmar su sed y bebieron todos. Ahí encontramos el pecado de Moisés, como golpeó a la figura que era el Mesías. No honró al Señor mismo. ¿Por qué? Porque sí estaba cansado, sí estaba harto del pueblo y cometió un grave error. Golpeó a lo que es la figura, según 1 Corintios 10, que es el Mesías. Sin embargo, la mayoría de esa gente no agradó a Dios. Por eso murieron en el desierto. Entonces, Él es el pan de vida, como una expresión de la Torá, Él es la Torá. Como una expresión del maná, Él es el maná, Él es el pan del cielo. Como una expresión de agua que salía de la roca, Él es el agua, de Él se puede beber. No importa de dónde lo veas, siempre ha sido Él. Por medio de Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Él es la imagen visible. En Él habita corporalmente la deidad del Señor. Como dice también el Evangelio, ¿no? Dios bendito por los siglos, el Mashiach. Hermano Lincoln, toda esta revelación, qué difícil hacerla entender a alguien. Es que es un don de Dios. Yo no es que quiera sumar a tu frustración o a la frustración que sentimos muchos cuando queremos compartir el Evangelio. Pero orar por alguien es predicar, orar por alguien es amarle, ayunar por alguien es una muestra de amor, porque es voluntad de Dios. Al menos así está escrito, Juan capítulo 6, verso 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Esto me hace acordar del argumento que me enseñaron a mí como un joven de San Juan Bosco, Don Bosco, patrono de los jóvenes, nos decía, nadie puede llegar al Mesías si no es a través de María. Eso se nos enseñaba. Pero acá el mismo dice que nadie puede venir a él, ¿sí? Si el Padre no le envía. O sea que el que viene a mí lo envía el Padre. Eso echa por suelo aquel argumento tan que yo recibí, ¿sí? Pero algo que me gusta es, no le echo fuera, no le echo fuera. O sea, no importa en la situación en la que estemos, Él te va a recibir. Pero hermano, usted no conoce mi vida. O sea, no puedo creer que alguien me pueda recibir a mí con lo que yo soy. Y te lo voy a mostrar con el Evangelio. Dice así, verso 38, porque he descendido del cielo. El, hermano Lincoln, no, él nació de María, su papá es José. No, Juan capítulo 1. Él es monogenes, monogenético. Él no es un espermatozoide y un óvulo al puro estilo de Zeus, ¿sí? Él es, como está escrito, una zera. Una semilla tiene el potencial genético para crecer, solamente necesita agua y tierra. Pues él, como un cigoto, como un mono genético con el ADN mismo de los cielos, ha descendido del cielo. Vean el concepto. No para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Entonces, él pasa por el filtro de la Torá. Él cumple la Torá. Él es la Torá misma. Verso 39. Y esta es la voluntad del Padre, del que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Quién nos va a resucitar? Un hombre, el Mesías. ¿Te queda alguna duda? ¿Qué hombre te va a poder resucitar? ¿No está escrito también en Ezequiel cuando lo estudiamos? Sí, que aunque hubiese en esta tierra tres hombres buenos, decía, ¿no? ¿Se acuerdan? Daniel, Noé y Job.
Dice que ellos con todo podrían salvar su vida, si fuese hipotéticamente el caso según Ezequiel. Pero no podrían ayudar a hijo, hija, esposa, esposo. No podrían. Pero acá dice que el Mashiach puede resucitarnos en el día postrero. O sea, cuando abramos nuestros ojos a quienes vamos a ver, es a quien nos resucitó. ¿No me crees? Pregúntale a Lázaro. Lázaro sale y estaba Mashiach esperando. Una gran ejemplificación de lo que nos va a pasar. Verso 40, estamos terminando. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea que Mashiach es el único capaz de darnos vida a nosotros. ¿Sí? Por eso el Mesías también es llamado el árbol de la vida. Porque el árbol de la vida, ¿qué te da? Vida eterna. ¿Y qué te da Mashiach? ¿Qué te da el Mesías? También vida eterna. ¿Qué te parece? A mí me encanta la comparación con el árbol de la vida, porque cuando nuestro padre peca, cuando Adán y Eva pecan, pues ellos no pueden ingresar nunca más al huerto. Está prohibido para ellos. Hay ángeles, espadas llameantes, no pueden ingresar. Pero el árbol de la vida sale del Edén. Nosotros no podemos ingresar, no podemos entrar, ¿sí? Pero el árbol de la vida sale en nuestra búsqueda para que no muramos, sino que tengamos vida eterna. Y esto dice que es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tengamos vida eterna. Y no es nuestra voluntad, ni es por obras, para que nadie se gloríe. Es una parábola que cae tan perfecta que les quiero compartir. Mateo 22. Dice en el verso 2, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, a los que estaban invitados, ¿no? A los que eran linaje, más no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos. Decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas uno fue a su labranza, otro a sus negocios, otros tomando a los siervos, los mataron. Y al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Qué gran analogía del reino de los cielos como en tiempos del Mesías también. El Señor les está llamando. ¿Quiénes son los primeros invitados? ¿Quiénes son los convidados? Judá. Claro que sí. Judá es el convidado. Judá es el que está llamado para eso. Pero ¿qué pasó con Judá? No le recibió. No quiso venir a las bodas. Y mira lo que dice en el siguiente verso, Mateo 22, verso 8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas están preparadas. Esta es mi voluntad. ¿Hay fiesta? Porque hay fiesta. Mas los que fueron convidados no eran dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos. Y llamad a las bodas a cuanto halléis. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y eso éramos tú y yo. ¿Fue voluntad nuestra? ¿Fuimos nosotros buscando la boda? ¿Fuimos nosotros buscando a Dios? ¿Cuántas veces dijimos, estoy buscando a Dios con todo mi corazón? Mentira. Nunca buscamos a Dios. Somos hijos de desobediencia, dice la palabra. Eso es lo que somos. Nuestra naturaleza es de continuo al mal, de continuo al pecado. Estamos perdidos, no hay remedio. Pero Él nos busca. Y muchos se preguntan, ¿y por qué a mí? ¿Por qué me eligió? ¿Dónde está la razón para conocerla? Y capaz que conociendo esa razón, pues puedo mejorar. Puedo hacer que Dios me ame más. Porque tal vez si le gusta como oro, oro más. Tal vez si a él le gusta como ayuno, ayuno más. Y el día de hoy tal vez el Evangelio es quien te puede contestar, ¿por qué Dios te eligió a ti? Y te puedo decir con seguridad, ¿por qué Dios me eligió a mí? Primera de Corintios, capítulo 1 y verso 26 dice, pues mirad, hermanos de generación desafiante, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo
preciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríase en el Señor. ¿Quieres saber por qué Dios me eligió a mí? ¿Por qué Dios te eligió a ti? Él buscó lo más necio, lo más vil, lo más menospreciado, lo que no era, para que ninguno de ellos y de nosotros podamos un día jactarnos. Hermano, qué fuerte es que en nuestra vida haya jactancia. Es ir en contra de la razón por la cual Él nos eligió. ¿Tú quieres saber por qué Él te eligió a ti, por qué me eligió a mí? Te lo puedo decir con plena seguridad. Porque nadie más me elegiría a mí. Porque nadie más tal vez te hubiese elegido a ti. Porque muchas veces ni nosotros mismos nos hubiésemos elegido. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos sido nuestro peor enemigo? ¿Cuántas veces nosotros mismos he dicho, yo no tengo razón, no tengo remedio, yo soy lo peor? Y cuando hemos estado en el peor momento de nuestras vidas, es cuando Dios nos eligió. Eso está escrito aquí. Cuando te sentiste más necio, más necia, más avergonzada, cuando te sentiste más débil, cuando te sentiste lo más vil, lo más menospreciado, ahí Él llegó y dijo, te elijo. Te elijo porque nadie más te elegiría. Te elijo porque ni tú aún mismo te elegirías a ti mismo. Lo único que pide de nosotros es que no haya jactancia. Lo único que pide de nosotros es que si nos vamos a gloriar, nos gloriemos en el Señor. Él ha tomado tantas formas en nuestras vidas. Él ha sido quien nos sacó de Egipto. Él abrió el mar, así como calmó nuestras aguas. Él nos dio de comer a nuestros padres maná. Y hoy se nos muestra como el Mesías, el pan del cielo. Aquel pan que nos sacia de verdad. Aquel pan que nos hace degustar de su bien. No importa si hay que alimentar 20.000 y no hay cómo proveer. Si confiamos, Él multiplicará. No importa si estamos en la barca y parece que se hunde. Si estamos en su voluntad, Él formará nuestro carácter y hará que nos bajemos del agua y podamos caminar. Pero que no se encuentre en nosotros el interés por este mundo carnal, por la frialdad a veces de increpar a través de la religión, sino que nos encuentre siempre queriendo gloriarnos en Él y nunca olvidando nuestra condición. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.